Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy leemos Mateo capítulo 5, verso 6, que nos dice lo siguiente: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy continuamos con nuestra serie El Sermón del Monte, que como bien hemos dicho ya en nuestros anteriores audios, trata de los requerimientos conductuales y espirituales de los aspirantes a ciudadanos del reino de Dios. Este sermón en Mateo inicia con las bienaventuranzas, con las que se exalta a aquellos que tienen ciertas virtudes. Así se han celebrado la pobreza de espíritu, el sufrimiento o llanto, la mansedumbre. Y estas cosas reflejan la humildad de reconocerse como pecadores y la docilidad a la voluntad de Dios. En el verso que nos toca estudiar, hoy encontramos el énfasis puesto en el hambre y sed de justicia y su consecuente saciedad. Pero, como es costumbre, para realizar la correcta interpretación del pasaje, iniciamos con el análisis contextual y gramatical. Y luego vamos a ver también el desafío de llevar a la práctica las enseñanzas extraídas del pasaje. Bien, veamos entonces. Vamos con el análisis del contexto y para eso quiero ocuparme de estos aspectos, por lo menos lo sociocultural y económico y el aspecto religioso que se relaciona también con la esperanza mesiánica en el mundo bíblico. Esto va a arrojar luz con respecto a la bienaventuranza de la búsqueda de la justicia que vemos hoy. Cuando leemos acerca de los tiempos del Señor Jesucristo en las tierras bíblicas, esto es leyendo comentarios culturales o análisis de usos y costumbres, en fin, nos quedamos con la imagen de una diversidad social, una sociedad en el mundo de Cristo, una sociedad en Israel que mostraba diversidad social, mostraba dinamismo y actividades económicas diversas. Ya pueden ser la de la construcción, la textilería, la agronomía, la pesca, el comercio, en fin. Adicionalmente, en las tierras bíblicas hallamos un mundo que estaba muy impactado obviamente por la fe judía, donde se percibía esa cosmovisión de lo que era puro e impuro, lo ritual, pero también repercutía en cierta segregación social. Esto hace notorio un conjunto de estratos económicos que involucraba grupos de minorías sociales muy adineradas, con mucho poder y vínculo político religioso. Luego también encontraremos una clase social media, comprendida por comerciantes y diversos servidores, pero también una clase social muy deprimida económica y socialmente. Entre ellos pienso en los esclavos, por ejemplo, los pobres, las viudas, los apartados, en la gente de pocos recursos a su propio alcance. Estaban aplastados fuera por las enfermedades, la segregación social que hemos notado, prejuicios y fuertes impuestos también. Por eso no es de extrañar que en estos contextos se experimentaran injusticias, opresiones y sufrirían con mayor dolor estas sociedades menos provistas. Pero a su vez, la presencia de la enseñanza de este Antiguo Testamento en toda la nación imprimía esa esperanza de que llegaría la restauración nacional a manos del Mesías que venía. Por eso, las enseñanzas del Señor Jesucristo tienen una doble implicación. Estas bienaventuranzas deben tener un impacto tanto terrenal, natural, y otro espiritual. Cuando hablamos de lo terrenal, es que estamos pensando que estas bienaventuranzas, este mensaje del Sermón del Monte le habla a una sociedad que ha experimentado diversos niveles de estrés y que necesitan el auxilio del Salvador. Este auxilio que los lleva a un cambio de era. Era lo que prometía la esperanza del Antiguo Testamento, la llegada de una teocracia, una era embotada de verdadera justicia que Dios mismo imponía. Pero también este mensaje impactaría en el ámbito más espiritual, llevando a su audiencia a buscar
una reflexión profunda, el sincero fervor y la piedad verdadera. Es un llamado al arrepentimiento, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces no solo era la búsqueda de una restauración social y demás, sino también un acercamiento piadoso a la divinidad. Y este mensaje del Sermón del Monte está impactando entonces en esta doble arista. Las bienaventuranzas entonces debieron haberle sonado profundo y con doble resonancia. Una esperanza de solución que se promete en las bienaventuranzas y un llamado a la conversión, a la sinceridad en el seguimiento del Mesías, que ahora estaba manifiesto ante la vista de ellos. En medio de todo este contexto, entonces, la cuarta bienaventuranza que estudiamos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, despierta esperanza profunda para la vida cotidiana y para reflexiones espirituales. El pueblo de Dios halla en estas bienaventuranzas promesas de saciedad, de alivio y una exhortación para ajustar la vida a las demandas divinas. Bien, entonces esta mirada contextual nos ha dejado comprender un poco mejor a dónde se dirige esta enseñanza y cuál es su connotación, su denotación. Pero también es necesario analizar desde el lado gramatical, semántico por lo menos, el término clave de esta bienaventuranza, la cuarta bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, palabra clave. Y entendiendo que la escritura nos ha llegado en hebreo, arameo y griego, es necesario estudiar algo de esta palabra clave en dichos idiomas. Y de entrada lo que debemos decir es que el término traducido por justicia en nuestras Biblias castellanas procede de diferentes términos y variantes, digamos, en estas lenguas bíblicas. Y voy a mencionar algunos que más o menos semejan sus contenidos, pero tienen a la vez distinciones. El término sadak, que significa ser recto, ser justo. Yashar, que se refiere a lo que es recto, a lo que es bueno, a lo que es justo. Y este contiene la idea de algo que viene derecho, pero también parejo y nivelado, como quien se refiere a un camino que no tiene ondulaciones, profundidades y picos, sino que es parejo, nivelado. El término endikos, que se refiere a lo que se recibe con justo merecimiento, sea como una retribución o castigo. El otro término, en este caso también griego, dikaiosune, para otros dikaiosine, que tiene que ver con el carácter, la cualidad de ser recto, tiene que ver con la rectitud, con lo que es correcto. En fin, entonces nos vamos dando cuenta que el término justicia trata acerca de la rectitud y, valga la redundancia, de la justicia, que semeja la equidad en todo caso. También la retribución, en fin. Y esto nos lleva entonces a deducir que en la teología bíblica el término justicia se utiliza entonces en diversos sentidos que es necesario que se tengan en cuenta. Y aquí quiero separar, aunque no estoy agotando todos los sentidos, en tres formas de interpretación del término justicia. Tiene que ver con el bien obrar, con la retribución y con la equidad. Y nótese, en el caso del bien obrar, tenemos el término justicia como aquello que es justo, entendible también como aquello que es recto. Y para eso cito de repente Deuteronomio 16:20, e iremos citando algunos versos. La justicia, solo la justicia seguirás, para que vivas y poseas la tierra que Dios te da. ¿Se nota? Aquí justicia en cuanto a rectitud. El bien obrar, ¿ven? También se puede entender como aquello que es la voluntad de Dios. La justicia sería la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Dos ejemplos se encuentran en los evangelios, en este caso en el Evangelio de Mateo.
Respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Y entonces le dejó. ¿Ve? Aquí cumplir toda justicia puede ser interpretable como cumplir con la voluntad de Dios. Más claro se ve en Mateo 6:33, este verso conocido para todos los creyentes. Dice: buscad pues primeramente el reino de Dios y la justicia de Él, y todas las cosas os serán añadidas. Y aquí la justicia no tiene tanto que ver con el sentido de equidad o retribución, sino con buscar aquellos parámetros conductuales, estos hábitos, esta ética que es propia del reino celestial, que Cristo espera de nosotros. Entonces, seguimos en ese sentido de bien obrar, justicia por el bien obrar. Y por eso, en otro caso, de repente la frase buenas obras para nosotros sea muy conocida. Y ese sentido también se encuentra en la Escritura. Justicia a veces toma el sentido de buenas obras. Deuteronomio capítulo 24, verso 13 nos dice: sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que duerma con su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Dios. Nótese, este ser considerado y devolver la prenda a tiempo a alguien a quien se le había castigado quitándosela, es considerado como un buen obrar. Y es llamado justicia, y te será contado como justicia delante de Dios. En fin. Entonces decíamos que en la teología bíblica el término justicia tiene distintos sentidos. Uno de ellos es el bien obrar. Otro es lo que tiene relación con la retribución. Y esto ya nos recuerda un poco más nuestro sentido de interpretación de la palabra justicia de manera coloquial. En cuanto a la retribución, a veces la palabra justicia tiene que ver con el resarcimiento. Nótenlo en Deuteronomio 33:19. Convocarán las tribus a la montaña y allí ofrecerán sacrificios de justicia, porque beberán de la abundancia de los mares y los tesoros que esconden las arenas. Nótese cómo estos sacrificios de justicia son resultado de una retribución que se hace por haber consumido. Y en este caso, la palabra justicia tiene más que ver con una especie de resarcimiento, una entrega retributiva. Pero también tiene que ver con una retribución equitativa, ¿verdad? Veamos Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su justicia y con el espíritu de sus labios matará al impío. Notamos aquí también esta noción de retribución, ¿verdad? El ser justo. Dios entrega justicia, actúa con justicia, castigando o retribuyendo bien de acuerdo a la conducta. Y el tercer aspecto, entonces, en esta teología bíblica se da con el sentido de equidad, que más o menos se parece al de retribución. Pero la equidad tiene que ver con esta justicia que lleva al debido desenlace a un juicio. En Éxodo 23:2, no seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni testificarás sobre contienda alguna inclinándote a la mayoría, para pervertir la justicia. Se nota aquí, ¿verdad? La práctica de la justicia relacionada con la equidad, la entrega de lo que es justo en el veredicto, la actuación como testigo justo en un juicio, en fin, el equilibrio entre lo que es bueno y lo que es malo, lo merecido y lo inmerecido. Por otro lado, en ese mismo sentido, habíamos mencionado el término griego endikos, que tiene que ver con dar el exacto merecimiento en el juicio. Esto tiene que ver también con equidad. Entonces, Romanos capítulo 3:8 nos lo muestra con más claridad. ¿Y por qué no decir como somos calumniados y como algunos cuya condenación es justa, afirman que decimos, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Aquí obviamente está parodiando Pablo a aquellos que lo critican, ¿verdad?
Y en ese sentido menciona el término justicia, cuya condenación es justa. Él habla de que son condenados aquellos que le calumnian y que son condenados con justicia por parte de Dios. Es decir, obtienen un castigo merecido. Y aquí entonces estamos viendo ese sentido de que justicia también tiene que ver con equidad. Y luego otra forma de verlo también, un término muy conocido en la Escritura, es el justificar. Inclusive da pie a una doctrina muy importante para la fe cristiana evangélica, que es la doctrina de la justificación. Pero el término justificar toma el sentido de determinar si algo es o no es justo. Por ejemplo, Éxodo 23, versos 6 y 7, donde dice: no pervertirás el derecho de tu gente pobre en su causa. Te alejarás de acusaciones falsas y no matarás al inocente ni al justo. Y escucha aquí: porque yo no justificaré al culpable. En este pasaje que hemos leído se ven dos cosas. Por un lado, la equitativa retribución, pero por otro lado el uso del término justificar como dar veredicto si algo es correcto o no es correcto, si algo es justo o es injusto. Yo no justificaré al culpable. Término justificar. Entonces, aquí resumiendo, la justicia bíblica asemeja en mucho el sentido de nuestro término castellano moderno, pero añade algo más. Añade la noción de rectitud, de bien obrar, este matiz ético que no es tan claro cuando hablamos de justicia en el castellano, pero también añade un sentido espiritual, un sentido divino, teológico, que es que Dios requiere un buen obrar de parte de los hombres. La voluntad de Dios tiene que ver también con la justicia y es llamada así, la justicia. Entonces, en síntesis, el término justicia se parece mucho al castellano cuando lo hemos traducido desde los términos bíblicos, pero se extiende un poco más allá entonces. Nota ahora usted la riqueza de significado que tiene la palabra justicia. Habiendo tenido entonces en cuenta estas denotaciones, podemos ver que la bienaventuranza del Señor relativa a la justicia se dirige en dos direcciones. Es muy probable, en primer lugar, que el Señor esté mencionando que son dichosos aquellos que tienen necesidad de defensor ante las opresiones de las autoridades, de los malvados, de opresores diversos, de gente codiciosa, de indolentes, de injustos e impíos. Esto de acuerdo al contexto que hemos estudiado, ¿verdad? Pero luego también desprendiéndolo del análisis semántico, del análisis gramático, concluimos que también tiene que ver este llamado a la justicia en esta bienaventuranza, este anhelo de justicia en la bienaventuranza, con un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios, porque justicia también implica la voluntad de Dios en la teología bíblica. Así, bienaventurados los que desean ser vindicados y buscan que se les haga justicia, porque ellos serán satisfechos. Y también, la bienaventuranza de los que se encuentran anhelantes de rectitud y de poner en práctica la voluntad de Dios, porque ellos serán saciados. Bien, hemos visto entonces el contexto, hemos visto la terminología estudiándola desde las lenguas bíblicas. Esto nos deja buenos recursos para poder interpretar a qué se refería el Señor Jesucristo cuando hablaba de este bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Para ello entonces respondemos a las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿qué es tener hambre y sed de justicia? El hambre por la justicia está relacionado
con el deseo de la intervención divina, defendiendo, vindicando y restaurando la situación social, espiritual y, ¿por qué no?, hasta la situación material de los piadosos. Por otro lado, se trata también de aquellos que, habiendo reconocido su débil condición, experimentan ansias intensas de vivir según la voluntad de Dios, haciéndose rectos, piadosos y justos. Tanto los unos como los otros enfocan su mirada hacia el Salvador. Él les va a proporcionar esta era teocrática en la que todo queda restaurado y gobernado por Él como Mesías. Estos esperan la llegada del reino de Cristo, el reino mesiánico, y serán resucitados y glorificados y traspuestos a dicha eternidad que en la Biblia se nos promete. Bien, ahora, luego, ¿quiénes tienen hambre y sed de justicia? Es la siguiente pregunta que me gustaría desarrollar interpretando, ¿verdad? Los que tienen hambre y sed de justicia son los morales. Son los que se escandalizan y se frustran cuando la corrupción, el desenfreno impera y estos impíos parecen salir impunes. Tenemos hambre y sed de justicia. Los que han sido privados de sus derechos, su libertad, su bienestar arbitrariamente en manos de otros que son poderosos, que son abusivos. Tienen hambre y sed de justicia los que son incomprendidos, son tratados como diferentes y estos no son responsables de su propia condición, sea racial, cultural, económica o de salud incluso. Tienen hambre y sed de justicia los creyentes, que a veces son tenidos en menos por ser seguidores del Cristo verdadero. Los que anhelan alinear sus vidas con los preceptos del Mesías para agradar a Dios y ser dignos de participar de su reino eterno. Esos son los que están expresando hambre y sed de justicia. Pero luego cabe también preguntarse, la saciedad que Cristo promete, ¿qué significa? Porque dice, serán saciados. Y serán saciados porque podrán seguir por fin la voluntad de Dios. Es más, al venir a Él no serán rechazados. Serán saciados porque al discípulo que se le entrega, le habitará el Espíritu de Dios, haciendo que sea hijo de Dios, adoptándole y ayudándole a ser santo. Serán saciados porque el que persevera en Cristo verá al final de la historia el juicio final, ese juicio divino contra el mundo, donde se dará el castigo a aquellos impíos, aquellos que les oprimieron, y a los creyentes los traspondrá al reino eterno. Ahora, cabría preguntarnos también, y ya viendo implicancias prácticas para cada uno de nosotros, ya que ¿qué sentido tiene entender estas cosas si nosotros mismos no somos afectados por ellas? Nos toca también enfrentar a nosotros los desafíos que estos versos proponen. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto a nuestra vida práctica? Y lo primero es que debemos examinarnos, preguntándonos a nosotros si nos caracteriza un fuerte anhelo por la voluntad de Dios. ¿Percibimos un intenso anhelo por hacer la voluntad de Dios? ¿Nos sentimos vulnerables ante las injusticias? ¿Anhelamos la llegada del eterno reino de Cristo? ¿Se nos ha enfriado el fervor por las cosas de Dios?
Esta bienaventuranza nos interpela para que reflexionemos, porque lo que Él anhela de nosotros es justamente que estemos expectantes, hambrientos, sedientos, fervientes, deseando la voluntad de Dios en nuestra vida y la defensa que hace nuestro Cristo. Concluyo entonces. El verso de hoy, Mateo 5:6, expone una situación que ocurre en el interior de nosotros. Evidencia qué tanto apetito tenemos por la voluntad de Dios, por la rectitud, y también nuestro anhelo ferviente por la manifestación del reino de Cristo. El Señor indica que el que se halle verdaderamente anhelante de justicia y de rectitud, finalmente será saciado. Por eso dice: ¡oh, la bienaventuranza de los que anhelan intensamente que se haga justicia, así como los que anhelan poner en práctica la voluntad de Dios, porque quedarán satisfechos! ¿Anhela usted la justicia de Dios de esta manera? Hágalo así, porque a ello nos llama el Cristo en sus bienaventuranzas. Oramos. Señor Jesús, te agradecemos por tu palabra magnífica, por esta mirada que hemos podido hacer del mundo antiguo y de los términos bíblicos que nos hablan de la práctica, de la justicia. Dios bueno, nos sentimos pobres de espíritu, sufrientes, nuestro Dios, sabiendo lo débiles que somos, pero anhelamos ser agradables y aceptos a ti. Señor, tenemos hambre y sed de justicia y nos sentimos débiles. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a vivir conforme a tu voluntad, a superar nuestras debilidades y a vivir perseverantes hasta la manifestación final del reino del Cristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.